Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Sergio Canino. Buenos días. Buenos días. ¿No oyes bien por los auriculares? Perfecto. Ah, perfecto. Esto funciona. Funciona. Bueno, hoy vamos a tratar un tema importantísimo, ¿no? Yo creo que es más importante ahora mismo, ¿no? El de la renta, ¿no? La renta, la declaración de la renta, Todo el mundo preocupado, si le pagas, te devuelven. Yo creo que pagan más que lo que devuelven, ¿no? Bueno, y para ello has buscado a la mejor asesoría que hay en este territorio, ¿no? Tiene mucha experiencia, tienen grandes profesionales y nos han puesto en contacto con la persona. Sí, estamos hablando de la asesoría Biplaza, que está en La Laguna, en la calle Obispo Rey Redondo, por si alguno necesita asesoría sobre este tema, y vamos a hablar sobre la declaración de la renta, y para ello tenemos a Estefanía Cuenca. Estefanía, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, importantísimo la renta, ¿no? Sí, mucho. Tenemos que ser muy conscientes de ese impuesto tan importante que es para Te oigo, ¿estás hablando por un móvil, Estefanía? Sí. Vale, y te rogaría que estuvieras en un sitio paradita, que no te muevas y hables no con el manos libres, ¿eh? No, vale, perfecto. Porque si no te oímos fatal. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, mejor. Y bueno, preguntas importantes. A ver, ¿tú tienes alguna, Sergio? Bueno, yo creo que averiguar qué diferencia hay este año con el año pasado, ¿no? Venga, esa puede ser la primera. ¿Qué diferencias hay? Genial. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, ahora. Vale, genial. Pues a ver, las diferencias no son muchas. Cada año hacen cositas nuevas, pero nada grandioso. Este año lo bueno es que los límites para la presentación de la declaración son casi iguales, solamente ha ascendido un poquito los límites de cuando tienes más de un pagador, ha pasado de 15.000 euros a 15.876 debido al salario mínimo interprofesional, y lo bueno también es que Canarias está ayudando a incentivar el alquiler de viviendas habituales, ¿vale? Por lo que han aprobado deducciones de tu vivienda si alquilas una vivienda de manera habitual de hasta el 90% de reducción del rendimiento neto. Eso es maravilloso. Han pasado del 60 hasta el 90, también puede ser del 70 o del 50, súper bien. Hay deducciones autonómicas para incentivar esto, y lo único, pues el año pasado teníamos una deducción que era por alza de precios, que lo podían aplicar la mayoría de los contribuyentes, y este año la han eliminado. Bueno, más preguntas. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta primero? Pues mira, aquellas personas que tengan rendimientos del trabajo de un solo pagador superiores a 22.000 euros. O sea, los que tengan menos de 22.000 euros, no. No, pero si tienes más de un pagador y la suma de esos pagadores, si el segundo pagador te paga más de 1.500 euros y la suma supera los 15.400 que les comentaba, también te vas a ver obligado a presentar la declaración. Ya. O sea, vamos a especificar. Primero, menores de 22.000 euros. Con un pagador. Para un pagador, ¿vale? ¿Y con dos pagadores? Con dos pagadores, si el segundo pagador supera los 1.500, también. Y si el conjunto de todos supera 15.400, también. O sea, hay que declarar. Bueno, más preguntas. ¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración de la renta de 2025? Pues mira, el inicio de la campaña fue el 2 de abril y finaliza el 30 de junio. O sea que ya, 30 de junio ya queda un mes, ¿no? Queda nada, sí. Hay una novedad también muy importante y bastante interesante, que este año permiten presentar la declaración, o sea, el pago del impuesto puedes hacerlo a través de Bizum, que facilita bastante la presentación. Pero Hacienda está al acecho de todo eso, ¿eh? Sí, ellos
con tal de que pagues, te lo van a facilitar todo lo posible. Oye, Miguel Ángel, aprovechando esta oportunidad que tenemos con Estefanía, ¿algún oyente querrá llamarnos? Bueno, si algún oyente nos quiere llamar, tenemos 27 líneas, 922 66 21 69, 922 66 21 69. Tenemos 27 líneas, o a través del WhatsApp, que todo el mundo conoce el número del WhatsApp, nos pueden hacer las preguntas que ustedes crean más convenientes. Bueno, más preguntas. ¿Qué ingresos están exentos de declarar, Estefanía? Ingresos como ayudas que te hayan dado si tienes, por ejemplo, un accidente de coche, te dan la ayuda, el seguro te da esa ayuda por daños y prejuicios. Ajá. Eso está exento. Si te despiden en el trabajo y te dan, ¿cómo se llama? ¿El paro? ¿No? No, la indemnización. No el paro, la indemnización está exenta, y pocos más ingresos pueden estar exentos de declarar. Ya. También hay que tener en cuenta que la presentación de la renta tendrá límites, no solamente la obligación de esa presentación, no solamente por los ingresos que se obtengan del rendimiento del trabajo, sino también puedes obtener rendimiento de cuentas bancarias, ¿vale? Pues esos ingresos también pueden estar exentos hasta 1.600 euros, ¿vale? Y ganancias patrimoniales que hayas obtenido hasta 2.000 euros también. Bueno, estamos hablando con Estefanía Cuenca, que es asesora fiscal de la asesoría Biplaza en La Laguna. Más preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la declaración individual y la conjunta? La declaración conjunta simplemente permite una reducción de 3.900 euros por presentación conjunta. Suele ser más beneficioso presentar la renta conjunta con tu cónyuge cuando uno de ellos no tiene rendimientos, porque si no, estos rendimientos se suman, tu tipo de gravamen aumenta y tributarías más, ¿vale? Entonces, si uno de ellos no tiene ningún tipo de ingresos o tiene unos ingresos muy bajitos, va a ser mejor presentar la conjunta para que tu cuota se vea reducida en 3.900 euros. Uh-huh. Vamos a ver, me pregunta un oyente, si tienes un solo pagador y ganas menos de 22.000 euros anuales, ¿no estás obligado? No, efectivamente. O sea Tienes que pensar que los 22.000 euros van a ser brutos, ¿vale? No netos. Ya. Bueno, otra pregunta de otro oyente. Con dos o más pagadores, ¿el límite baja a 14.000? Si el segundo percibes más de 1.500. Eso lo comentaste antes, ¿no? Exacto, sí. Baja a 15.800. Ya. Y también me pregunta otro, las deducciones más comunes, que también lo has comentado. Exacto, las deducciones más comunes, que la más común de todas, que casi lo que les comentaba antes también, la mayoría de los contribuyentes se las están aplicando, es la deducción por gastos médicos, que son todas aquellas consultas de médicos privados a las que acudamos, pidamos factura y paguemos con cualquier medio electrónico, ya sea Bizum, tarjeta o transferencia. ¿Y dentista? Por ejemplo, dentista, puede ser adquisición de aparatos ortopédicos, gafas, lentillas, fisioterapeutas, psicólogos. Uh-huh. Más preguntas de los oyentes que llegan. Eso es muy importante porque tenemos una mala costumbre, muchas veces pagamos las consultas privadas y no pedimos la factura. Le damos las perritas ahí a la señorita de la recepción y no pedimos la factura. Hay que pedir la factura, que estamos... Sí, muy importante. Y estamos hablando también de lentillas, de gafas. Efectivamente. Vale. Aparatos ortopédicos. Aparatos. Bueno, más preguntas de los oyentes que llegan aquí al WhatsApp, al 627 60 21 84. Por vivienda habitual, si compraste antes del 2013... puedes aplicarte la deducción de adquisición por vivienda habitual. Si fue antes del 2013, tanto estatal como autonómica. Si fue posterior, solamente podrás aplicarte la deducción autonómica de Canarias. Ya, o sea que tienes dos deducciones antes del 2013. Efectivamente. Bueno, interesante, ¿no? Otra pregunta que llega al WhatsApp, ¿por alquiler en algunas comunidades? Ya comentaste. No deducción, sino reducción. Reducción. Y si el alquiler fue anterior al 2024,
podrás aplicar siempre la reducción del 60% y en función a unos requisitos podrán verse incrementados o reducidos entre el 50, el 70 o el 90%. Bueno, más preguntas que llegan al WhatsApp de la radio. ¿Deducción por maternidad? La deducción por maternidad, efectivamente, Hay poquitos niños ya, ¿eh? Aplicarla, sí, hay bastantes pocos. Lo que pasa es que tienes que haber estado cotizando, ya sea en el paro o en trabajo, 6 meses anteriores al nacimiento del bebé, para poder aplicarte esta deducción, que son 1.200 euros anuales, y puedes pedir el pago anticipado, que te irían dando 100 euros mensuales. Ya. Y aquí pregunta otro oyente, ¿guardería? Se puede ver incrementada la deducción de la maternidad con gastos de guardería. Ya. Efectivamente. Y también me pregunta otro mensajito, ¿y por discapacidad? También puedes ver reducida la cuota en la renta por una deducción por discapacidad en función al porcentaje de discapacidad del que se tenga. Oye, lo sabes todo, ¿eh? No, todo no, la declaración de la renta es inmensa, cada renta es un mundo, pero aquí en Biplaza hacemos muchísimas rentas y todos los años y todos los días aprendemos cosas nuevas. Pues prepárate porque la cola ya te va a llegar a la puerta. Hay mucha gente interesada por tu conocimiento, ¿eh? Bueno, más preguntas de los oyentes, más preguntas. Los oyentes no paran de mandarme mensajes. ¿Qué pasa si me sale a pagar? ¿Cómo lo pago? ¿Lo puedo fraccionar? ¿No lo puedo fraccionar? Efectivamente, si te sale a pagar, hay varias opciones. Se puede o pagar de un único pago y se puede pagar automáticamente en el momento, o esperar a que la administración te haga el cargo en cuenta, que sería el 30 de junio. Sí. Eso sería un solo pago. Si quieres fraccionarlo y no pagarle intereses a la administración, lo puedes hacer en 2 plazos. El 60% te lo cargan el 30 de junio y el restante el 5 de noviembre. Y si quieres fraccionarlo en más plazos, se hace la solicitud de fraccionamiento. Puedes hacer la solicitud de todos los meses que consideres, pero la administración te aceptará pues según lo que ellos vean, el importe que sea, que pueden ser 12 meses, 48, lo que ellos vean. ¿Qué pasa con este fraccionamiento? Que te cargan intereses, el interés legal del dinero. Ya, o sea que si pero bueno, hay mucha gente que no le queda otro remedio porque no tiene el dinero, ¿no? Efectivamente, sí, hay muchísima gente que lo fracciona en más de 2 plazos. Ya, porque no hay manera. ¿Más preguntas, Sergio? ¿Tienes alguna? No, yo creo que lo has explicado muy bien. No sé si te queda alguna para algún oyente o tú en particular. No, hay más preguntas. A ver, ¿cómo afecta el IRPF a los trabajadores por cuenta propia frente a los asalariados? Trabajadores por cuenta propia, ellos tienen el IRPF, o sea, cuando emites una factura, ese IRPF de la factura, si eres un profesional, si eres un empresario, no emites facturas con retenciones, pero en el caso de que lo hiciera, esa retención máxima va a ser del 15%. Lo bueno de los asalariados es que tú, depende de tus ingresos, podrás solicitar un porcentaje de IRPF mucho mayor, y eso te va a ver beneficiado en que puedas prever tu resultado en la renta para que no te salga a pagar. Bueno, las personas que trabajen por cuenta propia podrán ir haciendo entregas a cuenta para la renta, para evitar este pago incrementado en esta fecha durante el año en el modelo 130. Otra pregunta de otro oyente que me mandan aquí al WhatsApp. ¿Qué pasa si cometo un error? Se presenta una complementaria sin ningún problema, siempre y cuando sea dentro del plazo de presentación del impuesto. Si es posterior, pues habrá que pagar un recargo. Ajá, hay que pagar un recargo. Efectivamente, porque será una presentación fuera de plazo, aunque sea una rectificación. ¿Y si no te das cuenta del error? Será la administración la que te notifique y habrá, además de un recargo, unos intereses de demora. Sanción e intereses de demora. Perrito por delante. Y sanción, ¿no? Exactamente, sí. ¿Son muy gordas las sanciones? Pueden oscilar entre un 150%. De todas formas, ellos siempre lo van a reducir en función a si ven que ha habido mala voluntad. Por ejemplo, mala voluntad, exactamente. Bueno, más preguntas que me llegan aquí al WhatsApp de la radio. Cuando me devuelven el dinero, ¿cuándo me devuelven el dinero si me sale a devolver?
la administración puede hacer la devolución en un plazo de hasta el 31 de diciembre del 2025, en el caso de la declaración de la renta del 24, por supuesto. Si lo hace a posteriori, siempre lo hará ingresando intereses. Por tanto, a la administración no le beneficia eso. Siempre intentan hacerlo antes del 31 de diciembre, pero hasta esa fecha nunca hay un día concreto para saber cuándo te van a devolver. Ya. Otra pregunta, bueno, estamos recibiendo cientos de preguntas aquí. La gente muy interesada, queda poquito ya para... Hemos hecho un buen fichaje, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. A ver, donaciones, si donas algo... Tienes que tributarlo en la renta, efectivamente. O sea, Será la persona que dona la que genere una variación patrimonial en su declaración de la renta. ya, ya. Cuotas a sindicatos, a colegios profesionales. Efectivamente. Las cuotas a sindicatos para todo el contribuyente son deducibles, pero para las cuotas de colegios solamente serán deducibles para aquellas personas que ejerzan actividades que se vean obligadas a estar colegiadas, como por ejemplo los médicos. Ya, los médicos, los médicos, los psicólogos. Exactamente, sí. Sí, bueno. A ver, Sergio, ¿alguna pregunta más? Creo que lo ha aclarado muy bien todo. No sé si te falta algún oyente. A ver, otra pregunta, venga, más oyentes aquí pregunta. ¿Qué pasa si presento la declaración fuera de plazo? Uf, Que habrá una sanción por presentación fuera de plazo. habrá una sanción y además son duras, ¿no? Sí, depende, también hay que tener en cuenta que las sanciones van en función a la cuota. En el caso de que te salga a pagar, la harán en función a la cuota. O sea que... Más preguntas. ¿Es mejor presentar el borrador o hacerla desde cero? Esta pregunta no la comprendo del todo. Me imagino que... entiendo, que hay un borrador que te envían y puedes decir ok. El borrador se entiende que es lo que aparecen en tus datos fiscales. Sí. Entiendo esto, sí. Podrás presentarla siempre y cuando esa sea la realidad. Ya. Tú tienes que declarar absolutamente todo lo que tengas. No todo sale en los datos fiscales. Por tanto, si no están los datos fiscales, tendrás que incluirlo en tu declaración. Vale. Me preguntan algo que ya contestaste, pero bueno, lo voy a leer. Y dice, ¿puedo corregir una declaración ya presentada? Tienes que hacer una complementaria, lo acabas de decir, ¿no? Efectivamente, sí. Vale, pues venga, más preguntas. A ver, los oyentes están activos hoy aquí en el WhatsApp a ver, ¿por qué quitaron el bono alimenticio este año? Me dice un oyente. No sabemos el por qué lo eliminan ese tipo de deducciones, pero sí es verdad que la habían introducido por el tema de la pandemia, ya, para intentar ayudar a todo el contribuyente con un máximo de 225 euros de reducción en su cuota. Como ya pasó la pandemia y se supone que ya la cosa está todo un poco mejor, la han decidido eliminar. ¿Qué era esto de...? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué era esto del bono alimenticio? Es la deducción entiendo yo que se está refiriendo al bono alimenticio, que es la deducción por alza de precios, en donde tú te podías aplicar en la renta una reducción de hasta 225 euros. Ya. Otra pregunta de otro oyente, no paran, no paran. ¿Cómo puedo planificar mi renta para pagar menos el año que viene? Tendrás que acceder a la web de Hacienda para que si trabajas, tienes una nómina, prever todo lo que tú tienes en tu vida, cualquier obligación, como puede ser una hipoteca, un hijo, un descendiente con discapacidad, y además tus ingresos para ver qué porcentaje de retención te tendrían que aplicar en nómina y así no tener que pagar en la declaración de la renta, sino que ya lo vas a ir pagando en tu nómina mensualmente. A ver, son esas retenciones. Ya, o sea que bueno, hay que ponerse en manos de expertos, porque esto es lioso, ¿eh? Llamar a Estefanía. Efectivamente. Sí, Llamar a Estefanía. Llamar a asesoría Biplaza, o llamar, ¿no? O ir, yo creo que es mejor ir. A ver, otra pregunta que me mandan los oyentes, a ver, ¿qué documentación conviene guardar por si Hacienda revisa la declaración? Toda la documentación que se esté incluyendo en una declaración de la renta hay que guardarla. ¿Toda? Y ¿Cuánto tiempo? Toda. ¿Cuánto tiempo? Al menos 5 años. 5 años.
Pensé que era 4, fíjate. Sí, sí. 4 años es el plazo de prescripción de los impuestos, pero si aplicas un gasto amortizable y se amortiza en 10 años, por ejemplo, o en 5, esa factura habrá sido emitida en un año ya prescrito, pero en caso de infección te la pedirán. A ver, más preguntas de los oyentes. A ver, vamos a ver si la leo bien. Casado, separación de bienes, ¿puedo incluir a mi mujer y hacer la declaración conjunta? Sí, ¿Sí? sí, O sea que se puede hacer. efectivamente. Vale. Sí. Otra pregunta de otro oyente. ¿Los seguros médicos privados desgravan? Los seguros médicos privados desgravan solo, única y exclusivamente si tienes una actividad económica. A ver, repíteme eso. Si tienes una actividad económica, eres un empresario o profesional, un autónomo, Ajá. y tienes un seguro médico, podrás aplicarte ese gasto del seguro médico de hasta 500 euros. Hasta 500 euros. O sea que en particular no queremos un seguro privado, no puede desgravarse. No, efectivamente. Ya. Bueno, más preguntas. A ver, ¿cuándo conviene contratar a un asesor fiscal? Me pregunta. Pues a partir de ahora, después de esto, Siempre. Siempre. No, yo estoy. Desde que se tenga cualquier mínima duda, es muy Sí. importante asesorarse porque cometemos errores, porque al final el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento y entender la norma puede llegar a ser bastante complejo. Una Por tanto, pregunta. Dime. una pregunta, si la asesoría se equivoca, porque claro, yo no soy el técnico, yo no soy el especialista, me pongo en tus manos y se equivoca, viene la sanción, ¿quién es el responsable? Nosotros. Bueno, porque La asesoría es responsable. sí, que quede grabado eso, Miguel Ángel. Bueno, hay No que. todas las asesorías se hacen responsables, pero Biplaza se hace responsable siempre y cuando nosotros seamos los culpables, por supuesto. Bueno, Toma- hay toma que, nota, Miguel hay que Ángel, ¿eh? decir una cosa, porque yo conozco muchos casos de gente que hace esto como una actividad extraperlo. Conozco gente que lo hace. Mira, Sí, pero mi eso- hija o eso- mi prima o, eso- o la vecina hace las declaraciones y te va a cobrar nada, Eso es tanto. culpa del No, contribuyente. y bueno. después hay error, ahí no puede. Tú lo acabas de decir, es un extrapelo. O sea, Exacto. Sí. hay que ir al profesional que esté legalizado, ¿no? También puedes ir a hacer la declaración de la renta en Hacienda, que el de Hacienda se equivoque y la sanción también la pagará el contribuyente. Ya, No o se hará sea, cargo Hacienda, claro. o sea que es importante cuando voy a que me la haga un experto tener la factura, por si hay una equivocación. Oiga, miren, es que me la hizo. Exactamente. Bueno, aquí me preguntan algo, pero bueno, no lo entiendo. ¿Cómo puedo saber si me corresponde devolución o tengo que pagar? Pues haciendo la declaración, digo yo, ¿no? Efectivamente, haciendo la declaración, siempre cuando te salga a devolver te saldrá un signo menos delante. Ya. Es que a veces es verdad que es fácil confundir los números cuando ya ves el resultado de la renta, pero de todas formas, si no, cuando sacas un borrador te pone devolución, tanto importe. Bueno, siguen llegando preguntas, pero bueno, lo dejamos aquí. ¿Algún consejo, Estefanía? El mayor consejo que les puedo dar es lo que les estaba comentando ahora. En cualquier mínima duda, pónganse en manos de expertos, que para eso estamos y podemos evitarles muchos dolores de cabeza futuros. Bueno, el plazo termina este mes. El plazo termina este mes, sí, O sea, efectivamente. O sea que Así que queda poquito. pónganse las pilas y yo siempre me pongo en manos de expertos, porque yo creo que es complicado, porque además las leyes están cambiando. Efectivamente, sí, No, continuamente. Aunque cambien poco, siempre hay cositas de las que no nos damos cuenta y... Lo que decían nuestros abuelos, zapatero tus zapatos. Por supuesto. ¿Cuánto cuesta hacer una declaración de la renta? Aquí en Biplaza tenemos distintos importes porque nuestro base para una persona que no tiene actividad económica son 50 euros más el IJIC. Ya. Para personas con actividad económica 85 y todo eso puede oscilar en función al resto de cosas que tengas, porque si tienes variaciones patrimoniales, deducciones autonómicas diferentes, viviendas alquiladas y demás, todo eso puede ver variado el precio de nuestros honorarios para presentar la renta. Aquí me dice un oyente, me escribe en el WhatsApp, un error del asesor en la renta me costó 6.000 euros. Sí, puede ser. También hay que tener en cuenta que pueden ser 6.000 euros, no de sanción, sino de cuota. Ya. Si la cuota
es verdad que la tiene que asumir el contribuyente y ya sanciones e intereses de demoras lo haría la asesoría. Bueno, por 50 euros, yo lo tengo claro, lo tengo claro. Sí, Lo 50 euros se pueden ahorrar 6.000 euros en un futuro. Sí, lo tengo claro y porque yo sé que es complicadísimo hacer la declaración. Hay gente que son expertos, pero yo no lo soy. Estefanía Cuenca, gracias por atendernos. Vos has contestado a unas cuantas, ¿eh? Sí, la verdad que no me esperaba que fueran tantas. Bueno, Me alegro pues, que haya gente tan interesada en conocer esto. Bueno, Sergio, ¿alguna cosa? Nada, darle las gracias y felicitarla por su capacidad y entendimiento. Bueno, por su sabiduría. Claro, su claro. sabiduría. Hemos elegido la mejor. A la mejor. Estefanía Cuenca, un abrazo muy fuerte. Gracias a Muchísimas Asesoría gracias. Biplaza en La Laguna. Que te- Se nos fue la llamada, pero bueno. No, sigo por aquí. Bueno, gracias. Pensé que... Perdón. Gracias. Gracias. Que tengas buen día. Chao. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.